Videos para el maestro. Matemáticas, tercer grado. Bloque 1. 6. Polígonos semejantes 1. Acerca de los criterios de semejanza. Bienvenidos, colegas, maestras y maestros de telesecundaria. Soy el maestro Julio César Carrillo Hernández y les doy la más cordial bienvenida. Empezaremos recordando lo que significa semejante, así como tener presente cuáles son las características que identifican a estos polígonos y así poder identificar sus ángulos y lados correspondientes, es decir, sus criterios de semejanza. Cuando trasladamos la palabra semejante a los polígonos, nos referimos a que dos figuras tienen exactamente la misma forma que otra, pero de diferente tamaño. ¿Cuáles son las características de los polígonos semejantes? Dos polígonos son semejantes si y solo si tienen el mismo número de lados. Para cada ángulo en cualquier polígono hay un ángulo correspondiente en el otro polígono que es semejante. Las longitudes de todos los lados correspondientes en los polígonos son proporcionales. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los criterios de semejanza? La respuesta es que los criterios nos ayudarán a determinar si dos polígonos son semejantes o no. Veamos a qué se refiere cada uno. Primer criterio, ángulo-ángulo, conocido por sus siglas AA. Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus ángulos respectivamente iguales. Podemos observar que, en este caso, el ángulo alfa es congruente al ángulo alfa prima. Esto quiere decir que son iguales. Al igual, el ángulo beta es congruente con el ángulo beta prima. Entonces, esto quiere decir que el triángulo ABC es semejante que el triángulo DEF, debido a que todos los ángulos homólogos son iguales. Recordemos que al decir ángulos homólogos, hacemos referencia al ángulo que ocupa el mismo lugar en otra u otras figuras. Segundo criterio, lado, 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 que también lo encontramos como LLL. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. Para este caso, el lado AB es proporcional al lado DE. El lado BC es proporcional al lado EF. Y el lado CA es proporcional al lado FD. Esto quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Al hablar de lados proporcionales, nos referimos a si la relación de medida entre las partes de una de ellas corresponden con relación a la medida de las otras partes. Tercer criterio, LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente y congruente el ángulo que forman. En este caso, el lado AC del primer triángulo es proporcional al lado DF del segundo triángulo. El ángulo alfa es del mismo tamaño que el ángulo alfa prima y el lado AB del primer triángulo es proporcional al lado DE del segundo triángulo. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Si llevamos a cabo estos criterios de semejanza, podemos determinar si dos polígonos son semejantes o no. ¿Cómo se determina si dos lados son proporcionales o no? Para determinarlo, se hace por medio de la razón de proporcionalidad entre los lados congruentes de dos polígonos semejantes, y a esto se le llama razón de semejanza. En el triángulo 1, la medida de sus lados son AB es igual a 6 centímetros, AC es igual a 10 centímetros, BC es igual a 8 centímetros. El triángulo 2
las medidas de sus lados son: DE es igual a 18 centímetros, DF es igual a 30 centímetros, EF es igual a 24 centímetros. Recordemos que un polígono está compuesto por vértices, ángulos y lados. En este caso nos enfocaremos en los lados para verificar si existe semejanza en los lados de estos dos triángulos. Por lo tanto, las razones serán las siguientes. El lado AB es A el lado de E. El lado AC es A el lado de F. Y el lado BC es A el lado EF. Ahora bien, una vez que ya hicimos el comparativo de cuáles son sus lados proporcionales, sustituimos los valores y obtenemos lo siguiente. AB es igual a 6 y DE es igual a 18. Al simplificar esta razón, obtenemos que es igual a 1/3. Para el siguiente lado, AC es igual a 10 y DF es igual a 30. Al simplificar la razón, obtenemos que también es igual a 1/3. Y por último, el lado BC es igual a 8 y el lado EF es igual a 24. Al simplificar la razón, obtenemos que es igual a 1/3. Como en todas, la razón será igual. Esto quiere decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Maestras y maestros, gracias por su atención. Me despido. Hasta la próxima.